El día de hoy voy a presentar mi audio expositivo sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y esta obra en comparación con la pintura Analizar la muerte de Sócrates de Jacques Louis David de 1787. Nietzsche en esta obra, desde una perspectiva filosófica y filológica, hace un análisis de lo que es el arte en sí desde una perspectiva de qué es lo apolíneo y de qué es lo dionisiaco. Nietzsche nos dice que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida. Básicamente Nietzsche está empezando a preverse de las críticas que va a tener sobre por qué darle tanta importancia a este tema del arte. Y él dice que básicamente los filósofos tenemos que tomarnos de forma seria el arte porque solo realmente nosotros sabemos la seriedad que tiene realmente como una tarea metafísica. Nietzsche nos dice que el arte surge de la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. El arte aquí se empieza a ver realmente como un equilibrio entre dos fuerzas, que es la razón y que es la irracionalidad, la pasión, la sensibilidad. Nos da un ejemplo muy claro, que es el de los sexos. Él dice que de la misma forma que en la dualidad de los sexos están en constante conflicto, pero cuando tienen ese momento de tregua, llegan a hacer el acto de creación. De la misma forma, el arte es ese momento de reconciliación entre la lucha entre lo apolíneo y lo dionisiaco para hacer creación de algo más. Para entender mejor esta relación nos da el ejemplo de el sueño, tal como sostiene Lucrecio, donde las espléndidas imágenes de los dioses se manifestaron por primera vez al alma de los hombres. Dice que fue en el sueño donde el gran escultor contempló la fascinante constitución corporal de los seres sobrehumanos. También nos dice Nietzsche que el poeta helénico, preguntando por los misterios, habría evocado el ejemplo del sueño, contestando así de modo similar a lo apuntado por Hans Chance en Los Maestros Cantores. Y cito: «Amigo mío, en esto reside la obra del poeta, interpretar y tomar nota de sus sueños. Creedme, la ilusión más verdadera del hombre se le revela en el sueño. Todas las artes de la creación y la poesía no dicen más que la verdad profetizada por el sueño». Podemos apreciar cómo para Nietzsche el humano siente un gran placer en el espacio de sueño, y esta experiencia onírica se ha encarnado en la forma del dios Apolo. También nos menciona que el hombre filosófico siempre abriga el presentimiento que detrás de esta realidad existe una realidad oculta, completamente distinta, aparte de la apariencia, como si la vida se tratara de un sueño. Este concepto me recordó mucho al discurso del método o a las meditaciones metafísicas de Descartes, y cómo plantea la posibilidad de que el mundo realmente no sea más que un sueño o una apariencia. O incluso me recordó al noumeno de Kant, que es la cosa en sí, y a cómo en Kant, en la crítica de la razón pura, el mundo como tal no es el mundo en sí, sino una representación del noumeno. Justo por esto Nietzsche nos menciona que no es extraño que Schopenhauer considere que el signo distintivo de la aptitud filosófica radica en la capacidad de presenciar en ocasiones los hombres y las cosas como si fueran meras fantasmagorias o imágenes oníricas. Justo en esta relación que existe entre el sueño y Apolo, se decía en los griegos que Apolo era también el dios de la profecía, y como dios de la profecía su relación con el sueño era la adivinación. Y de aquí concluye Nietzsche, con ayuda de una cita de Schopenhauer, que Apolíneo realmente es el principium individuationis, que básicamente es la imagen del individuo como tal. Da el ejemplo de un hombre en una canoa entre las olas, entre una marea alta y peligrosa, que realmente no se preocupa y se mantiene imperturbable. Esa sería realmente la imagen de Apolo en la mitología griega. Lo dionisiaco, en cambio, relacionado con el dios Dionisius, es el estado de embriaguez, la disolución del individuo y la unificación con el exterior refiriéndonos a la sensación, a la sensibilidad, a la estética. Nietzsche se refiere a lo dionisiaco de esta forma, nos dice: bajo el encanto de lo dionisiaco no solamente se renueva la alianza del hombre con el hombre, también aquí la naturaleza enajenada, enemiga o sojuzgada vuelve a festejar su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre. Básicamente él se refiere a lo dionisiaco como esta forma de conectar
con la comunidad, no de una forma racional, sino de una forma sensitiva, de una forma pura, de una forma animal. Nietzsche ve estas dos fuerzas como impulsos artísticos de la naturaleza. Él no ve realmente lo dionisiaco o lo apolíneo como meros conceptos, sino como fuerzas naturales, como instintos del humano que lo guían en su actuar y que se representan en la creación del arte. Y para entender aún mejor esta definición de arte que da Nietzsche, retoma la definición de Aristóteles en la Poética, del arte como la imitación de la naturaleza. Y justo como el arte es imitación de la naturaleza, nos menciona que en los griegos su mitología nada evoca al ascetismo, la espiritualidad o el deber. Aquí todo lo existente, sea bueno o malo, queda divinizado. Básicamente, los griegos, para poder vivir, en virtud de una profunda necesidad, tuvieron que crear a estos dioses. Estos conceptos ya presentados por Nietzsche en esta obra van a ser fundamentales si queremos analizar la pintura de la muerte de Sócrates, de Jacques Louis David, justamente porque en esta obra vemos ejemplificado la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. El nacimiento de la tragedia fue su primera transmutación de los valores, porque sostiene Nietzsche en que solo cuando la construcción socrática se derrumba, podemos acceder a una fuente de conocimiento que antes no se podía vislumbrar. Básicamente lo que nos dice es que si destruimos estos pilares socráticos de lo apolíneo, donde Sócrates representa lo apolíneo en su máximo esplendor, solo así podremos ver la verdad detrás de las cosas. Básicamente, esta nueva realidad de la que él nos habla no es más que una nueva sabiduría, y es la sabiduría trágica. Y esta surge a base de la ineficiencia socrática. Ahora me detendré a analizar cómo esta realidad trágica se representa en esta obra. Y bien, esta obra, que es el momento en el que Sócrates toma de la cicuta cuando es condenado a muerte por presuntamente pervertir a la juventud, es la representación de la tensión de la que Nietzsche habla, la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Si observamos atentamente, podemos ver cómo Sócrates se alza de una manera racional y de una manera valiente, como un solo individuo, mientras los demás se unifican en su dolor por su pérdida. Aquí podemos ver cómo Sócrates representa lo apolíneo, representa esa razón inquebrantable, esa razón que aunque esté en una mar llena de olas gigantes que quieren destrozarlo, se mantiene firme ante su destino, mientras que los demás, presenciando este evento, se dejan llevar por la aversión y participan de lo dionisiaco. Y estas ideas y conexiones se pueden ver también vislumbradas por Nietzsche en el Esse Homo, una de sus obras, donde menciona que Sócrates lo reconoce como el instrumento de la disolución griega, instrumento el cual usa la racionalidad para negar todo valor estético dionisiaco, como podemos ver en esta obra, y también hace constantemente en el nacimiento de la tragedia una silenciosa indirecta a todo el cristianismo. Y justo aunque Sócrates intenta hacer una disolución de lo que es lo dionisiaco para poner encima lo apolíneo, podemos ver cómo incluso en la realidad la naturaleza no funciona de esta forma, porque aunque él viva de manera apolínea, la naturaleza de todos los individuos tiende a lo dionisiaco. Por tanto, en esta obra se puede ver la esencia de la tragedia, que la esencia de la tragedia es ese equilibrio entre el apolíneo y el dionisiaco, haciendo las paces para crear algo más. Nietzsche nos dice que el sentido del arte con la cultura es como una cura para la vida. Finalizando el análisis y la comparación de estas obras, puedo concluir con una nueva visión de lo que es el arte realmente. Y el arte realmente, desde esta perspectiva de Nietzsche y de la comparación con esta obra, podemos ver que es justamente esta tensión entre el apolíneo y lo dionisiaco. Porque si fuera puramente apolíneo, no sería realmente arte. Sería puramente lógica, puramente matemática. Y el arte no es matemática ni es lógica. Pero el arte tampoco es sensibilidad pura. Ni siquiera es únicamente belleza. Por tanto, no podemos interpretar ni podemos asumir que el arte es algo tan sencillo como una silla y encima de ella una rueda de bicicleta. O tampoco podemos concluir que unos simples
brochazos en la pared puedan ser arte porque no tiene nada de apolíneo, pero tampoco la matemática puede ser arte ni la ingeniería. Entonces podemos concluir que solamente en este equilibrio entre la técnica y entre la pasión podemos encontrar realmente lo apolíneo y lo dionisiaco, conviviendo entre sí para hacer lo que llamamos arte. Y en esa delimitación podemos encontrar ya la esencia del arte, que es trágica. Por tanto, podemos concluir que la esencia de la vida misma y la esencia del arte son exactamente idénticas, son la misma, y esta esencia es la tragedia.